Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del reglamento de la SEP. Continuamos con el capítulo 10. Este capítulo se trata de las licencias. Artículo 50. Las licencias a que se refiere este ordenamiento serán de dos clases, sin goce y con goce de sueldo. Artículo 51. Las licencias sin goce de sueldo se concederán en los siguientes casos. 1. Para el desempeño de puestos de confianza, cargos de elección popular, comisiones oficiales federales y comisiones sindicales. 2. Para el arreglo de asuntos particulares a solicitud del interesado una vez dentro de cada año natural y siempre que no tengan nota desfavorable en su expediente, hasta de 30 días a los que tengan un año de servicios, hasta de 90 días a los que tengan de 1 a 5 años de servicios y hasta de 180 días a los que tengan más de 5 años. Artículo 52. Las licencias con goce de sueldo se concederán en los siguientes casos. 1. Por enfermedades no profesionales a juicio de los médicos de la Secretaría. Inciso A. Si el trabajador tiene por lo menos 6 meses de servicio hasta 15 días con sueldo íntegro, hasta 15 días más con medio sueldo y hasta un mes sin goce de sueldo. Inciso B. A los que tengan de 1 a 5 años de servicio, hasta 30 días con goce de sueldo íntegro, hasta 30 días más con medio sueldo y hasta 60 más sin sueldo. Inciso C. A los que tengan de 5 a 10 años de servicio, hasta 45 días con sueldo íntegro, a 45 más con medio sueldo y a 90 más sin sueldo. Inciso D. A los que tengan de 10 años de servicio en adelante, hasta 60 días con goce de sueldo íntegro, a otros 60 con medio sueldo y a 180 días más sin sueldo. Concluidos los anteriores términos, sin que el trabajador que se encuentre en el caso respectivo haya reanudado sus labores, la Secretaría queda en libertad de dejar sin efecto su nombramiento sin responsabilidad para el Estado. Los cómputos de los anteriores términos se harán por servicios continuados o cuando de existir una interrupción en la prestación de los servicios, esta no sea mayor de 6 meses. 2. Por enfermedades. Por enfermedades profesionales durante todo el tiempo. 6 meses como máximo que sea necesario para el restablecimiento del trabajador y en la inteligencia que su ingreso, reingreso y la indemnización que le corresponda en su caso se ajustarán a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 3. Por cualquier otro motivo, hasta por 3 días, en 3 ocasiones distintas, separadas, cuando menos por un mes dentro de cada año, estas licencias podrán ser concedidas por los jefes de las respectivas dependencias de la Secretaría bajo su responsabilidad, dando el aviso correspondiente al Departamento del Personal de la misma Secretaría. Artículo 53. Para la concesión de las licencias a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo anterior, se observarán las siguientes reglas. Inciso A. En caso de enfermedades no profesionales de los trabajadores, las licencias serán concedidas previa comprobación hecha por los médicos de la Secretaría, precisamente el día en que deba empezar a contarse la licencia y expedición de certificado correspondiente en el que se haga constar la clase de enfermedad y el tiempo que requiera su atención, así como si la misma amerita la separación del servicio de acuerdo con el artículo 85 del Estatuto Jurídico. No se aceptará para conceder licencias con goce de sueldo ningún certificado médico que se presente después de las 24 horas de verificada la visita de comprobación, salvo por deficiencia comprobada del servicio médico, tanto por lo que hace a la visita de comprobación como por lo que atañe a la expedición del certificado. Si hubiera inconformidad del trabajador con el dictamen del médico oficial, podrá solicitar la intervención del médico del sindicato y en el caso de discrepancia de opiniones, la Secretaría y el sindicato, de común acuerdo, nombrarán un tercero en discordia. Los honorarios del médico árbitro serán cubiertos por mitad por la Secretaría y el sindicato. Inciso B.
El personal foráneo deberá recabar certificado de las delegaciones médicas de la Secretaría o en el caso de que no existan estas, de las correspondientes de la Secretaría de Asistencia y Salubridad Pública o de cualquier otro servicio médico de alguna unidad burocrática del Poder Ejecutivo Federal existente en el lugar de adscripción del empleado. En los lugares en que no radican los médicos al servicio de la Federación, la comprobación se hará por medio de certificados expedidos por los de la localidad legalmente autorizados para ejercer su profesión. Inciso C. En los casos que se refiere la última parte del inciso anterior, la Secretaría se reserva el derecho, cuando lo estime conveniente, de hacer reconocer a los trabajadores por un médico de confianza y de haber discrepancia entre ambos dictámenes, se observará el procedimiento señalado por el inciso A. Artículo 54. Cuando los trabajadores dejen los puestos de escalafón para desempeñar otros empleos o comisiones en la Secretaría de Educación, conservarán el derecho al puesto que tenían y se les computará el tiempo de servicios para todos los efectos legales. Estos trabajadores obtendrán licencia para separarse de su empleo, la que durará todo el tiempo que desempeñen el nuevo cargo, y al dejarlo volverán a ocupar su puesto en el escalafón. Capítulo 11 de los cambios. Artículo 55. Los cambios de los trabajadores solo se efectuarán, 1, por necesidades del servicio. En este caso, si el trabajador manifiesta su oposición en un plazo de 5 días contados desde la fecha en que se le dé a conocer su cambio, deberá demostrar ante la dependencia de su adscripción la improcedencia de la medida para que ella determine lo conducente. 2, por permuta de empleos que reciban retribución equivalente, tenga equivalencia escalafonaria y condiciones similares de promoción concertada de común acuerdo entre los trabajadores sin perjuicio de tercero y con anuencia de la Secretaría. 3, por razones de enfermedad, peligro de vida, seguridad personal, debidamente comprobada a juicio de la Secretaría a solicitud del interesado. Artículo 56. Se considerará insubsistente la permuta cuando en un lapso de 90 días después de efectuada se compruebe que se realizó por inmoralidad de alguno de los permutantes. Artículo 57. Ningún trabajador podrá hacer una permuta definitiva si le faltan menos de 5 años para su jubilación, ni temporal por un tiempo mayor a la que le falte para adquirir derechos de jubilación. Artículo 12. Capítulo 12. De la suspensión y las destituciones. Artículo 58. La suspensión de los efectos del nombramiento de los trabajadores, a que se refiere el artículo 43 del Estatuto, sin perjuicio de lo que dispone la Ley de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados de la Federación, se decretará de acuerdo con las siguientes reglas. 1. En los casos de comisión de delitos de cualquier género, la suspensión procederá inmediatamente que la Secretaría tenga conocimiento de la prisión preventiva, retrotrayéndose los efectos de aquella al día en que el trabajador fue aprehendido. Esta suspensión tendrá vigencia hasta la fecha en que se compruebe ante la Secretaría de Educación que se ha ordenado la libertad por resolución judicial ejecutoriada. En caso de que se dicte sentencia condenatoria, firme la suspensión continuará en vigor hasta que el Tribunal de Arbitraje resuelva si debe tener lugar el cese del empleado. 2. Cuando el trabajador contraiga alguna enfermedad contagiosa que signifique peligro para la persona que trabajan con él, la suspensión operará inmediatamente que lo resuelva la dependencia de su adscripción sin perjuicio de lo que determine el dictamen médico correspondiente, teniendo en cuenta las disposiciones que norman la concesión de licencias. 3. En los casos de suspensión a que se refiere la fracción 5 del artículo 41 del Estatuto de la Secretaría previa
e invariablemente solicitará del sindicato su conformidad con tal suspensión y éste, a su vez, estará obligado a otorgarla si aquella demuestra que los hechos imputados del trabajador son de los comprendidos en la mencionada fracción. Artículo 59. En la aplicación de la fracción 5 del artículo 44 del Estatuto, la Secretaría deberá invariablemente presentar demanda ante el Tribunal de Arbitraje pidiendo la autorización para cesar al trabajador sin responsabilidad para el Estado. Artículo 60. El abandono del empleo a que se refiere la fracción 1 del artículo 44 del Estatuto se considerará consumado al cuarto día después de que el trabajador haya faltado 3 días consecutivos sin aviso ni causa justificada, o si en las mismas condiciones faltare un día después de haber dejado de concurrir con sus labores, sin aviso ni justificación en 8 ocasiones, en los 30 días anteriores a la falta que motive el abandono. También se considerará como abandono de empleo la falta de asistencia sin aviso y sin justificación de un trabajador por más de un día si maneja fondos o tiene en su cuidado valores y bienes, en cuyo caso la inasistencia hará presumir la comisión de hecho delictuoso. Capítulo 13 de los riesgos profesionales. Artículo 61. De acuerdo con lo que establece el artículo 284 de la Ley Federal del Trabajador, los trabajadores que presten servicios en despoblado o en regiones incomunicadas tienen derecho a que se consideren también como riesgos profesionales los asaltos que sufran de los facinerosos, salvo el caso de que tales atentados hubieran sido en alguna manera provocados por los propios trabajadores. Artículo 62. Los trabajadores que sufran accidentes o enfermedades profesionales están obligados a dar aviso a sus superiores inmediatos dentro de las 73 horas siguientes al accidente o a partir del momento en que tengan conocimiento de su enfermedad por dictamen médico rendido en los términos de este reglamento. Artículo 63. Al recibir el aviso a que se refiere el artículo anterior, los jefes de las dependencias proporcionarán a la Dirección General de Administración los siguientes datos. 1. Nombre y domicilio de la víctima. 2. Funciones, categoría y sueldos asignados. 3. Día, hora, lugar en que ocurrió el accidente. 4. Testigos del accidente. 5. Lugar a que fue trasladado. 6. Nombre de las personas a quienes corresponda la indemnización en caso de muerte. 7. Informes y elementos de que disponga para fijar las causas del accidente. 8. Certificado médico o de autopsia en su caso. Artículo 64. En casos de accidente o enfermedades profesionales, la Secretaría proporcionará lo necesario para la atención del trabajador y su debida asistencia médica. Para ese efecto, irá estableciendo, según se lo vayan permitiendo las condiciones de su presupuesto, en cada una de las dependencias, los medicamentos, material de curación e instrumentos necesarios para atenciones urgentes y además en las cabeceras de jurisdicción de las direcciones de educación federal y en las dependencias en donde presten servicio de 50 a 100 trabajadores, puestos de socorros bajo la dirección de un médico cirujano y con el suficiente personal para proporcionar atención quirúrgica y médica de emergencia. Artículo 65. La Secretaría y el sindicato, mediante convenios especiales, coordinarán y regularán los servicios médicos para trabajadores. Todo lo relativo a visitas, reconocimientos y certificaciones que sirvan para la obtención de licencias quedará íntegra y exclusivamente controlado y a cargo de la dependencia correspondiente. Artículo 66.
Los médicos al servicio de la Secretaría que atiendan a los trabajadores en los puestos de socorro, sanatorio, hospitales y servicios médicos en general están obligados a 1. Al realizarse el accidente, a certificar si el trabajador queda capacitado o incapacitado para desarrollar las labores de su empleo y el tiempo probable que dure esa incapacidad. 2. Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador se encuentra en condiciones de reanudar sus labores. 3. A calificar la incapacidad definitiva que resulte. 4. En caso de enfermedad, a precisar los elementos necesarios para determinar si se trata de una enfermedad profesional. 5. A expedir los certificados de defunción y autopsia en su caso. Artículo 67. En el caso de incapacidad parcial permanente, el trabajador que la sufra podrá optar entre percibir la indemnización respectiva u obtener otro empleo equivalente al anterior, para cuyo desempeño no esté imposibilitado. Artículo 68. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 284, 285, 286 y 287 de la Ley Federal del Trabajo y para evitar los riesgos profesionales, se observarán las siguientes disposiciones. 1. Los reglamentos interiores de trabajo de las diversas dependencias de la Secretaría establecerán las medidas que consideren necesarias para ese efecto. 2. En los lugares peligrosos de los centros de trabajo se fijarán avisos claros, precisos y llamativos que sirvan a los trabajadores para prevenir los riesgos y normar sus actos. 3. Periódicamente y dentro de las horas laborables se instruirá a los trabajadores sobre maniobras contra incendios en aquellas dependencias en que por la naturaleza del trabajo puedan ocurrir esos siniestros. 4. La Secretaría, según lo vayan permitiendo sus necesidades presupuestales, procurará acondicionar los locales de trabajo de manera que llenen las condiciones de higiene y seguridad prescritas por la Ley Federal del Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión y las demás disposiciones aplicables. En la misma forma, proporcionará a los trabajadores los medios de protección adecuados en la clase de trabajo que desempeña. 5. Los trabajadores están obligados a someterse a las medidas profilácticas o exámenes médicos que señalen tanto las leyes y disposiciones de salubridad pública como el reglamento interior de trabajo de cada dependencia. 6. En el desempeño de sus funciones, los trabajadores estarán obligados a poner todo el cuidado necesario para evitar riesgos o enfermedades de cualquier naturaleza. 7. Los trabajadores deberán comunicar a sus jefes inmediatos cualquier irregularidad peligrosa para su salud o bien los actos de sus compañeros que pudieran acarrear perjuicios personales o al servicio que tenga encomendado. 8. Los trabajadores no deben operar máquinas cuyo manejo no esté encomendado a su cuidado, salvo instrucciones expresas de sus superiores. 9. Solo los trabajadores autorizados para ello podrán acercarse a operar o trabajar en instalaciones o equipos eléctricos, debiendo en todo caso adoptar las precauciones necesarias y usar las herramientas útiles de protección adecuados. 10. Los trabajadores deben informar a su superior de los desperfectos que observen en las herramientas y útiles de trabajo. 9. Los trabajadores no deben fumar en los lugares en que se manejen artículos inflamables. 12. Quedan prohibido a los trabajadores manejar explosivos, gasolina u otras sustancias inflamables sin la debida precaución. Artículo 69. Los trabajadores que presten sus servicios en el Distrito Federal pasarán los exámenes a que se refiere la fracción 5 del artículo anterior en el consultorio oficial del personal médico de la Secretaría, salvo los casos de excepción a juicio de este. El personal foráneo cumplirá esta obligación en los términos a que se contrae el inciso B del artículo 53 de este reglamento.
Artículo 70. Con esto estamos iniciando el capítulo 14 de las infracciones y las recompensas. El artículo 70 nos dice, en todos los casos de infracciones y recompensas no previstas por el estatuto, se aplicarán las prevenciones del presente capítulo. Artículo 71. Las infracciones de los trabajadores a los preceptos de este reglamento darán lugar a 1. Extrañamientos y amonestaciones verbales y escritas. 2. Notas malas en la hoja de servicio. 3. Pérdida de derecho para percibir sueldos. 4. Suspensión de empleo, cargo o comisión. 5. Cese de los efectos del nombramiento. Artículo 72. Los extrañamientos por escrito se harán a los trabajadores directamente por el jefe de dependencia a que pertenezcan, con copia al Departamento de Personal y a la Comisión Nacional de Escalafón. Artículo 73. La acumulación de 3 extrañamientos se computará por una nota mala. Artículo 74. Previa justificación, las notas malas serán impuestas por el Departamento de Personal con notificación al afectado y a solicitud, en su caso, de la dependencia donde preste sus servicios el trabajador. Artículo 75. Las notas malas serán permanentes en el expediente del trabajador y podrán ser recompensadas con notas buenas a que se haga acreedor por servicios extraordinarios, acciones meritorias o cualquiera otro motivo que justifique la recompensa. Artículo 76. La falta del cumplimiento a la fracción 2 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 71 sin perjuicio de la pérdida de derecho a percibir el salario correspondiente a los días de inasistencia que se considerarán injustificados. Artículo 77. La falta de cumplimiento a las obligaciones que señalan la fracción 5, 7, 8, 10, 15 y 16 del artículo 25 darán lugar a la aplicación de las fracciones 1 y 2 del artículo 71, en su caso a juicio del jefe de la dependencia en que preste sus servicios el trabajador. Artículo 78. La falta de cumplimiento de las obligaciones marcadas por la fracción 6, 9, 12 y 14 del artículo 25 y la inobservancia de las prevenciones enumeradas en el artículo 26 darán lugar a la aplicación de la fracción 1 del artículo 71, sin gravedad de estas infracciones o la reincidencia en su caso permitan a la Secretaría solicitar del Tribunal de Arbitraje la terminación de los efectos de los nombramientos respectivos. Artículo 79. La falta de cumplimiento a los incisos 11 y 13 del artículo 25 dará lugar a la aplicación de la fracción 5 del artículo 71 de este reglamento sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir el trabajador. Artículo 80. La falta de puntualidad en la asistencia a las labores a que se refiere la fracción 2 del artículo 25 estará sujeta a las siguientes normas. Inciso A. Todo empleado que se presenta a sus labores después de transcurridos los 10 minutos de tolerancia que concede este reglamento, pero sin que el retardo exceda de 20 minutos, dará origen a la aplicación de una nota mala por cada 2 retardos en un mes. Inciso B. El empleado que se presente a sus labores después de que haya transcurrido los primeros 20 minutos siguientes a los 10 de tolerancia, pero sin exceder de 30, dará lugar a una nota mala por cada retardo. Inciso C. Transcurridos los 30 minutos de que habla el inciso anterior, después de la hora fijada para la iniciación de las labores, no se permitirá a ningún empleado registrar su asistencia por considerarse el caso como falta injustificada y el trabajador no tendrá derecho a percibir el salario correspondiente. Inciso D. El empleado que acumule 5 notas malas por los retardos en que incurra, computados en los términos de los incisos anteriores, dará lugar a un día de suspensión de sus labores y sueldo.
Inciso C, el empleado que haya acumulado 7 suspensiones en el término de un año, motivadas por una impuntualidad en la asistencia, dará lugar a que se solicite del Tribunal de Arbitraje la terminación de los efectos de su nombramiento, de acuerdo con el artículo 44, fracción 5, inciso I del Estatuto. Inciso F. La falta del trabajador a sus labores que no se justifique por medio de licencia legalmente concedida lo priva del derecho de reclamar el salario correspondiente a la jornada o jornadas de trabajo no desempeñados. Inciso G. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso que antecede, cuando las faltas sean consecutivas, se impondrá al empleado por 2 faltas el importe del salario correspondiente y amonestación por escrito. Por 3 faltas, el importe del salario que deje de devengar durante los días faltados y un día de suspensión. Por 4 faltas, el importe del salario correspondiente a los días que deje de concurrir y 2 de suspensión sin perjuicio de la facultad concedida a la Secretaría por el artículo 44, fracción 5, inciso B del Estatuto. Inciso H. Si las faltas no son consecutivas, se observarán las siguientes reglas. Hasta por 4 faltas en 2 meses se amonestará al empleado por escrito sin derecho a cobrar el importe de los días no trabajados. Hasta por 6 faltas en 2 meses se le impondrá hasta 3 días de suspensión sin derecho a cobrar el importe del salario correspondiente a los días no laborados injustificadamente, ni el de los relativos a la suspensión. Por 13 a 18 en 6 meses, 7 días de suspensión, también sin derecho a cobrar el salario de los días no laborados, ni los relativos a la suspensión, y sin perjuicio de aplicar el inciso I, fracción 5 del artículo 44 del Estatuto. Artículo 81. Los trabajadores al servicio de la Secretaría tendrán derecho a recompensas por los servicios meritorios que presten en el desempeño de sus funciones y que podrán consistir en, inciso A, notas buenas en sus hojas de servicio, inciso B, felicitaciones por escrito. Artículo 82. Las infracciones no comprendidas en el presente capítulo darán lugar a lo que determine la Secretaría, teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias que concurran en cada caso. Artículo 83. Las sanciones que se impongan conforme a este capítulo serán recurribles por escrito ante los funcionarios que ordenó la sanción en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en que sean comunicadas, y la resolución que se dicte no admitirá recurso alguno dentro de la misma Secretaría, quedando expedito el derecho del trabajador para hacer uso de los recursos legales que procedan. Artículo 84. Siempre que este reglamento señale algún plazo para perder un derecho o para merecer una sanción, se considerará prorrogado en un lapso razonable cuando se tratare de trabajadores cuyo domicilio y lugar de trabajo se encuentren en sitios carentes de vías de comunicación expeditas o lejanas de centros administrativos de la Secretaría. Artículo 85. La Comisión Nacional de Escalafón será oportunamente notificada por el Departamento del Personal de las sanciones que se impongan y de las recompensas que se otorguen. En definitiva, a los trabajadores con objeto que se hagan las anotaciones respectivas en sus hojas de servicio. Capítulo 15. Disposiciones generales. Artículo 86. Cuando por necesidad del servicio, al formularse el proyecto anual para el presupuesto del ejercicio fiscal siguiente, se trate de disminuir el monto de los salarios o de suprimir plazas que correspondan a empleos de base, se oirá previamente al sindicato. También en la misma oportunidad indicada se consultará su opinión en el caso en que se pretenda modificar alguna partida dedicada a prestaciones en beneficio directo de los trabajadores y aquellas que tengan conexión con aspectos técnicos de la enseñanza. Artículo 87. A la renuncia de un trabajador y previa a la solicitud respectiva, la Secretaría le extenderá carta de servicios con copia al sindicato, especificando tiempo y calidad de aquellos, puesto que hubiere desempeñado, y salarios
que hubiere percibido. Artículo 88. Cuando lo permitan los lineamientos económicos y legales que la Secretaría de Hacienda señale a la educación para la formulación de su proyecto de presupuesto anual de egresos, se incluirá las partidas correspondientes a fin de cumplir con las obligaciones que el Estado impone el Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión respecto al suministro a los trabajadores de habitaciones cómodas e higiénicas, ya sea adquiridas en propiedad o rentadas mediante alquiler que no excedan 16% anual de su valor catastral de las fincas. Artículo 89. Los pagos que deban hacerse por concepto de sobresueldos, viáticos, pasajes y de función de los trabajadores se regularán por lo que al efecto disponga la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación y su reglamento. La aplicación y distribución anual de la partida presupuestal de sobresueldos por vida cara e insalubre se hará por una comisión mixta de 3 personas, una nombrada por la Secretaría, otra por el sindicato y la tercera elegida de común acuerdo. Artículo 90. La Secretaría establecerá guarderías infantiles debidamente atendidas en lugares que se juzgue necesario, previo al estudio que se formule al efecto a petición del sindicato en acatamiento de la parte final del artículo 25 del Estatuto Jurídico. Artículo 91. Las condiciones generales de trabajo que fija este reglamento subsistirán si al iniciarse nuevo periodo presidencial no se establecen otras normas en los términos a que se refieren los artículos 63 y 64 del Estatuto Jurídico. Artículo 92. Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la Secretaría, oyendo al parecer del sindicato y teniendo en cuenta las normas que establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Las resoluciones respectivas serán publicadas inmediatamente para el conocimiento de los trabajadores. 1. Dentro de los transitorios. El presente reglamento entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial. 2. A los empleados que actualmente tengan nombramientos de delegados que hubieran obtenido la plaza por escalafón y que desempeñen servicios de oficina, les será cambiado su nombramiento por el jefe de oficina. A los que con la misma designación actual y en la misma circunstancia desempeñen otros servicios, les será cambiado su nombramiento por el empleo de base que corresponde a su categoría presupuestal. 3. Todos los empleados de base que por escalafón hubieran adquirido un nombramiento de visitador, inspector administrativo o intendente será a determinación de la Secretaría conservados en su actual puesto. Y pues resulta muy importante conocer este reglamento, sobre todo nosotros que estamos inmersos como docentes, para que no nos apliquen mal el reglamento, saber cuándo nos podemos defender y cuándo es parte de nuestra obligación cumplir con un compromiso. Este documento es muy bueno que los delegados sindicales lo conozcan y pues los futuros directores también para saber cuándo va a sancionar a algún docente y los motivos y pues no actuar de manera injusta. Pues por mi parte ha sido todo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima. Saludos, cuídense mucho. Bye, bye.